es para siempre tu misericordia. Oramos, Padre, para que todas las personas que puedan enlazarse, Señor, y los de la iglesia, Señor, puedan recibir tu palabra, tu bendición, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Oramos por la vida de Mimi, Padre, para que ella sea bendecida, sea ungida, sea habilitada por tu nombre, por tu presencia, Señor, para que nos dirija en la alabanza. Más allá, si es necesario, pero que siga con algo, adelante, Señor. Te pedimos que sea tu misericordia, que tu presencia nos hable, que tu presencia cante a nuestro corazón, Señor, y que pueda mover el corazón de las personas que lo ven para decirles, Padre, que estamos buscando de tu palabra y honrando de tu corazón, Señor, en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que tú bendigas esta hora y te damos gracias por este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Ya estamos, Dani? Sí, pero no hay nadie. Ok, vamos a empezar. No se oye. Diles que... No, este no lo vas a poder usar aquí. Mamá lo va a usar. Pero les voy a poner la liga. Es que mamá lo necesitaría tener agregado a este teléfono. Ya, Mimi. Dale. Sí, Dani, tienes razón. Ya alguien lo está viendo. No sé, pero ahí dice que uno. Espérame. Mira, dice que pongas amén, aleluya. Iglesia en casa. Ya me emocioné. ¿Quién lo está viendo? Vente tú para acá conmigo, Josué. Mamá, no te mueves la cortina porque si la mueves te... Mira, Wicho, cómo se ve. Ciérrala. Sale esto. Vamos a empezar. 1, 2. Amados hermanos. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado.
palabra que dice así, está en Mateo 28 y dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no teman ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Vengan, vean el lugar donde fue puesto el Señor. Y vayan pronto y díganle a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y he aquí va delante de nosotros a Galilea. Ahí le verán, he aquí, se los he dicho. Este domingo es un domingo especial en todo el mundo. Estamos celebrando que Jesús resucitó. Y ese es el triunfo que Él nos ha dado a nosotros, que a través de su muerte y ese sacrificio que Él hizo, nosotros tenemos entrada directa a la vida eterna. Así que te invito para que hoy con todo tu corazón le alabes, lo exaltes, porque Él resucitó. Él no está en la tumba. Él está sentado a la diestra del Padre y Él está con nosotros, como Él dijo, hasta el fin del mundo. Así que vamos a darle la bienvenida, vamos a darle un fuerte aplauso desde donde estás, aquel que resucitó. Te damos a ti la gloria, Jesús, te damos a ti la honra. Gracias porque tú eres nuestro Dios y porque a través de ti tenemos entrada a nuestro Padre. Vamos a orar para empezar, hermanos, para poner este día en las manos del Señor y de verdad que tu corazón se goce y esté contento porque hoy celebramos en todo el mundo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de aquel que bajó, que estuvo aquí entre nosotros, entre los hombres, entre la tierra, aquel que fue humillado, maltratado por nosotros, que se hizo pecado por nosotros, en el nombre de aquel que murió, aquel que fue crucificado, pero que resucitó. Hoy te damos las gracias, Jesús. Muchas gracias porque a través de ti hoy tenemos entrada directa al Padre. Gracias por tu sacrificio, gracias por esa sangre que se derramó a favor de nosotros. Y como tú dijiste en esa cruz, consumado es, ya no hay más sacrificios porque ahora a través de ti tenemos entrada directa al Padre. Hoy queremos bendecir tu nombre, hoy queremos exaltarte, hoy queremos decirte, sé bienvenido en nuestra casa, sé bienvenido en nuestras vidas, Jesús. Hazte presente, Señor, en medio de nosotros, Señor, entre nuestros hijos, entre nuestra familia, entre todos aquellos que nos están acompañando, Señor, a ver este servicio el día de hoy. Te decimos gracias, Señor, y en el nombre de Jesús ponemos este servicio en tus manos, Señor, pidiéndote que tú seas el que nos hable y que tú seas el que nos ministre. Déjanos ministrar también tu nombre, Señor, a través de la alabanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ya gozosos con esta palabra porque Jesús ha vencido a la muerte, nos Amén. ha regalado con Él la vida eterna. Así es que los invito a todos, hermanos, a que nos unamos con gozo y con gran amor para agradecer ese gran sacrificio que Él decidió a darnos a cada uno de nosotros. Si alguien te hizo sentir mal, si algo te ha apartado de Él, acércate. Él está esperándote a que vuelvas a Él. Como el hijo pródigo regresó a su padre, así nos invita este día a que volvamos nuestros ojos a Él y veamos la grandeza de su salvación. Amén. Entonces, hermanos, animados, gozosos por estar en libertad gracias a Él, los invito a que volvamos a entonar esta alabanza con gran amor hacia Él. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado.
libertad. Gracias por levantarte por nosotros. Gracias por ser victorioso con nosotros. Gracias, Dios. Para darnos el poder con tu palabra, con tu vida. Tú eres el Dios que nos ha venido a nosotros, que descendió desde su trono para llenarnos a nosotros de la posibilidad de ser salvados y trascender más allá para alabarte y bendecirte todo el día, todos los días de nuestra vida. Gracias, Dios. Sobre todo, nombre, sobre
nos permites adorarte, porque nos permites conocerte para al fin averiguar cómo eres, tus misterios y tu grandeza, Dios. Gracias, Dios, por esta oportunidad que nos das de este nuevo día para rendirnos a ti, volver nuestros ojos a ti y comprobar que tú eres el único y verdadero Dios. Amén, hermanos, buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Es una bendición poderles acompañar en esta hora desde mi casa hasta su casa. Prácticamente estamos todos listos aquí para iniciar una
por nada más de poder alabar a Dios y de buscar a Él en esta tarde. Y vamos a orar primero que nada ahí en tu casa. Recuerda que el hecho de que no estemos en la iglesia, en el lugar donde nos reunimos, no implica que no tengamos la reverencia y las formas que constantemente hacemos cuando estamos en la iglesia, porque estamos en un tiempo apartado para buscar de la palabra de Dios. Así que en esta tarde pues hemos intentado ya hacer algunas adecuaciones. Estás viendo que tuvimos un poquito de teclado y la única intención es poder lograr que pues esto sea cada día mejor. Incluso en la escena que tú ves aquí, procuramos que esto es para nuestro Dios y queremos transmitirte lo mismo para contigo, que tú puedas saber que es un tiempo donde cada día hagas las cosas de mejor manera, con una mejora un poquito más para que sea nuestro Dios el que sea exaltado. Así que pues los que estamos en casa, tomen sus lugares, nos saluden al que tienen al lado y vamos a estar poniendo a los versículos de aquel lado. Gracias, Mimi, porque nunca había tocado con pista y ahora ya tocó con pista, ¿no? Va avanzando tremenda, Mimi. Pero bueno, vamos a empezar a tener un tiempo de meditación en la palabra en esta mañana. Y vamos a orar desde tu casa porque quiero decirte que son tiempos muy buenos también, a pesar de la circunstancia que estamos viviendo. Y vamos a decirle: Padre, te damos gracias porque nos permites entrar hasta cada casa que nos está mirando. Y gracias, Padre, porque ellos, nuestros hermanos, están dispuestos a buscar de tu palabra, a entender que tu palabra les beneficia, les bendice, Padre. Y hoy han abierto su canal, su internet, su pantalla, su dispositivo, para dejar oír la voz, Señor, de tu palabra, Señor, a través, Señor, de tu servidor. Ayúdame, Padre, a comunicar tu palabra como tú quieres que sea, Señor, sin vergüenza, sin temor, sin ninguna pena, Señor, porque la palabra de Dios es poder, Señor. Y hoy declaramos que nuevas almas y nuevas personas sean alcanzadas en este momento y en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, la palabra del día de hoy que quiero compartir con ustedes es la eternidad de su palabra. La palabra de Dios es eterna y eso es algo que nosotros tenemos que tener muy en claro y que nosotros tenemos que tener claro, que no leemos la Biblia porque es el libro que los cristianos leen. Y a lo mejor alguien te va a preguntar: ¿y tú por qué estás leyendo la palabra de Dios? ¿Por qué tú estás haciendo la palabra de Dios como se dice ahí? Y hoy te voy a enseñar algo que Dios traía a mi mente y que me hacía ver el por qué, la importancia de su palabra. Te voy a pedir que sigas los versículos que van a estar apareciendo en los comentarios, que nos puedas seguir ahí con tu Biblia y que te deleites en este tiempo que tú nos estás siguiendo ahí en tu casa y donde quiera que te estés encontrando. Gracias por decidir hacer un hueco para que la palabra de Dios entre completamente a tu corazón. Vamos a leer un par de citas que cuando las leí hay hasta una coincidencia muy importante en lo que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene un asunto bien importante. Mateo capítulo 4, versículo 4. Y vamos a empezar a ver lo que dice la palabra en este momento. Mateo 4, versículo 4. Y ahorita te voy a decir un poquito la coincidencia que yo encontré en la palabra hace un momentito cuando la estaba leyendo. Esta palabra que vamos a leer habla de cuando Jesús estaba en una crisis, en algo difícil, vamos a decir así. Un asunto que atentaba contra su vida, pero sobre todo que atentaba contra el reino que representaba. Y no pienses que, pues es que es Jesús y Él la puede librar. No, hoy también estamos en una circunstancia que atenta contra tu fe y que atenta también contra tu persona y lo que tú estás creyendo. Y vamos a ver esta palabra, Mateo capítulo 4, versículo 4, ya Jessy lo puso en pantalla. Y dice ahí, lo voy a leer desde el versículo 3, pero quédate ahí si estás en el 4 ya. Y vino a él el tentador, o sea, Satanás, cuando Satanás tienta a Jesús. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y ten muy en claro, y anota por ahí, o ten guardado por ahí, cómo es la palabra pan. Es una parte que refiere la provisión de Dios para tu vida.
material, física, económica, espiritual. Y Jesús, siendo sabio y sabiendo precisamente a quién se enfrentaba, le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y quiero que tomes en cuenta esto. Apunta por ahí en algún lugar pan y palabra, que son palabras claves de esto que estamos leyendo aquí. Y me llama la atención cómo en este momento Satanás, una de las primeras partes con las que tienta a Jesús es decirle: bueno, si eres el Hijo de Dios, si eres, hoy te pueden decir a ti, si eres cristiano, ¿por qué no oras y que todo esto se acabe? Si Dios es bueno, ¿por qué no oramos para que esta circunstancia deje de pasar en mi casa, en mi familia o en el lugar en donde estoy viviendo? Pero ¿sabes una cosa? Escrito está que tú y yo vamos a vivir y vamos a ser sostenidos en medio de crisis y circunstancias difíciles por toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y este es donde nos queremos centrar en este mensaje, en la palabra, en el poder de su palabra, en la eternidad que hay en su palabra. Ese es el poder que queremos ver el día de hoy. Y fíjate que la misma historia que estamos leyendo hoy se repite en el libro de Lucas, la misma cita, 4:4. Lucas capítulo 4, versículo 4 y Mateo 4:4 relatan la misma historia de cuando Jesús fue tentado, no así en los otros evangelios. Un dato un poco curioso, en otros evangelios se menciona muy poquito, nada más Lucas me parece muy rápido. Pero vamos a leer, Lucas capítulo 4 y versículo 4. Así que ya tienes por ahí una curiosidad bíblica, vamos a decirlo así. En el libro de Lucas, ¿por qué leo la misma historia? Capítulo 4, versículo 4. En el 3 dice: entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Ok, ¿por qué te quise leer dos versículos que prácticamente dicen lo mismo? Por la importancia y por la trascendencia que esto tiene que ver hoy en día. Cuando algo es muy importante, muy significativo, la palabra de Dios nos enseña que por eso se repite en algunas ocasiones, ¿ok? En ambas circunstancias, Jesús estaba siendo tentado. Pero esto no es nuevo. Esto no es algo que sucedió de pronto porque Jesús bajó a la tierra y porque de pronto se vio tentado y Dios le dio la sabiduría de lo que tenía que decir. Hay una parte bien importante en los evangelios. Y Jesús dice: yo no hablo ni siquiera mis palabras. Yo hablo lo que oigo decir al Padre. Así que vamos a ir a otro momento bíblico, no en el Nuevo Testamento, donde vamos a poder corroborar, cómo Dios le dice a su pueblo en tiempos de prueba, en tiempos donde las cosas no están como solían estar, en tiempos donde el pueblo salió de una comodidad o salió más bien de estar siendo esclavo, pero atendiendo en respuesta a una oración que Dios atendió. Y quiero que te vayas conmigo al quinto libro de la Biblia, es el libro de Deuteronomio. Vamos a leerlo en el capítulo 8, versículo 3. Vamos a leer Deuteronomio, te lo repito para que te lo pongan por ahí. Capítulo 8 y Deuteronomio. Siempre es medio difícil de escribir Deuteronomio, ¿no? Pero si escribes Deut, te entendemos, yes. Deuteronomio 8, versículo 3. Y dice la palabra ahí: y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ok, aquí está la clave. Este es un segundo momento en el que hay un problema de crisis, un problema de dificultad en la vida ahora de un pueblo, como nos está pasando en estos momentos. Hay un problema de dificultad y Dios le dice a su pueblo:
ya te saqué de la tierra de Egipto, ya te saqué de donde tú estás, donde estás cómodamente viviendo, bueno, no cómodamente, pero estás en la tierra de Egipto. Y le dice, ¿para qué te saqué de ahí? Bueno, vamos a leer otra vez el versículo 3. Dice, te afligió, y te voy a leer el versículo 2 de ahí mismo, Deuteronomio capítulo 2, 8.2, si lo pueden poner por ahí. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón y si habías de guardar o no sus mandamientos. Iglesia, muchas veces nosotros vamos a ser probados. Muchas veces Dios va a permitir que pasemos por alguna circunstancia difícil donde vamos a estar teniendo problemas en algún momento. Alguna circunstancia donde vamos a ser probados. Pero te digo una cosa, es porque Dios siempre tiene palabras de bien y tiene palabras de bendición para todo aquel que le sigue. Y en este momento, la palabra está diciendo, yo te saqué del desierto, de Egipto, para llevarte al desierto. Y todo lo que Dios hace, quiero decirte algo, iglesia digital que estás ahí congregada con nosotros, quiero decirte, no hay nada que Dios haga que no tenga propósito. No hay nada que Dios haga que no tenga victoria. No hay nada que Dios haga que no sea parte de su plan en esta iglesia, en esta congregación, en este planeta, por difícil que se vea. Así que tú y yo no tenemos por qué atribuirle despropósito alguno a las cosas que Dios da. Hay dos momentos que estamos viendo. El Antiguo Testamento, Deuteronomio 8, versículos 2 y 3 dice, te saqué de ahí para probarte, para ver de qué estabas hecho, me llama la atención, para saber lo que había en tu corazón. ¿Sabes? Hay una palabra que vamos a leer más adelante, y esta palabra me llama la atención porque dice Dios que en el desierto te conocí. Me acuerdo que la estaba estudiando, creo que va a aparecer ahí un momentito, pero ¿sabes una cosa? En el desierto te conocí. Y tú dirás, bueno Dios, ¿qué no nos conocías cuando estábamos orando en Egipto pidiéndote que nos sacaras? ¿Qué no nos conocías a los mexicanos y al mundo entero en la época del COVID-19 cuando estábamos orando pidiéndote que las cosas regresaran a la normalidad y cambiara? Hoy estamos en un desierto. Hoy estamos en un tiempo de prueba. Y dice Dios, con base a su palabra, yo te puse ahí para probarte, para saber si harías mis mandamientos, para saber lo que había de hacer en tu corazón. Y en el mismo capítulo de Deuteronomio, capítulo 8, vamos a leer el versículo 16. Y vamos a ir descubriendo cómo Dios tiene propósito en su palabra. Tiene un porqué. Su palabra es eterna y por qué su palabra es importante. Deuteronomio 8, versículos 16. Aquí Dios está amonestando al pueblo para decirle que no se olvide de que Dios lo liberó. Iglesia, cuando todo esto pase, no te olvides por donde Dios te hizo pasar, por donde Dios te hizo sustentar, porque hoy ningún familiar tuyo está en un hospital y no está viviendo historias de terror donde a lo mejor no los dejan pasar, no los dejan entrar a los familiares. Hoy tu familia está guardada y tenemos que recordar lo que Dios hizo. Deuteronomio 8:16 dice que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. Se los está repitiendo por segunda vez, igual que en el versículo 3. Afligiéndote, otra vez dice Dios, probándote, no es que Dios sea malo, para a la postre hacerte bien. Y es en ese versículo que sustento mi comentario de que no hay nada que pase en el mundo que Dios no tenga control, que no lo haya planeado y mejor aún que no tenga propósito de beneficio para todos nosotros. Entonces en esta palabra tú y yo tenemos que reposar, tenemos que descansar y decir, Dios, muchas gracias, porque lo que está pasando es porque a lo mejor quieres sacudir al planeta, quieres sacudir a la iglesia, quieres sacudir a las familias, quieres hacerlas ver que cada uno de nosotros podamos volvernos a ti y decir, Dios,
yo te necesito, perdóname, a lo mejor no he sido un templo completamente limpio, ya me voy a dejar de juegos, Señor, porque tú me has sustentado. Y en esta palabra que estamos viendo hay algo bien importante. En ambos versículos, el versículo 3 de Deuteronomio y el versículo 16, repiten una frase que a mí me llamó la atención. Y dice, te sustentó con maná en el desierto. ¿Ok? Si tú vas al versículo 3, dice, te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que no conocías. Hermanos, hoy que estamos leyendo la Biblia, no me refiero solamente al día de hoy domingo, sino que estamos teniendo nuestras lecturas diarias, que estamos teniendo reflexiones en la semana. Hay alimento que viene del cielo y que tú y yo no conocíamos. Hay palabras que de pronto te vas a encontrar y dices, ay, ¿esto dice la Biblia? O a lo mejor dices por ahí, qué fuerte, me habló directamente a mí, ¿no? Muy, muy tropical. Y sabes una cosa, es porque es maná del cielo. Porque es pan que tú no conocías, que yo no conocía, que a lo mejor lo conocía, pero no lo había vivido. Y dice Dios, ¿qué crees? En el desierto te voy a probar. ¿Y sabes de lo que estamos hablando? ¿A qué se reduce todo esto de lo que estamos hablando? Estamos entendiendo que se trata de la eternidad de su palabra. De la bendita eternidad del Antiguo y del Nuevo Testamento. Su palabra es verdad. ¿Sí? Perdón que luego se me saca un poquito la boca. Ya vamos a adecuar algo por aquí así. Pero bueno, no quiero quedarme en una parte genérica y decirte, ¿sabes qué? Es la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento. La misma Biblia, estudiándola, encontré a qué se refiere Dios cuando dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero vamos a ir primero a un libro que vas a encontrar muy fácil, el libro de Oseas 12:6, Oseas capítulo 12. Yo sé que para algunos puede no ser tan sencillo encontrarlo, pero yo lo estoy buscando también aquí, y dame el tiempo para que lo podamos tener. Ya lo encontré. No, Mimi predica el domingo que viene. Oseas Amos, se me ha perdido un poquito. Pero si alguien ya lo tiene, pasa a leerlo, Mimi. No, dice, ¿sabes qué? Han 2 semanas que le pido a Mimi que pase y la estoy calando a ver si me va a decir qué había en su corazón. Oseas capítulo 12, versículo 6. Gracias. Y dice, tú pues, esto es personal, tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Si en tu vida hay momentos donde no has confiado completamente en Dios, hay áreas donde tú a lo mejor dices, no confío completamente en Dios, es bueno que lo reconozcas, que hoy te pongas a decir, en esto sí confío, en esto no. Esta parte se la encargo a Dios, pero esta la manejo yo. Y Dios dice, no, hijo, tiene que ser siempre y en todo momento. Lo está diciendo su palabra. Vuélvete a tu Dios. ¿Qué has dejado de hacer? Orar, leer, pedir por otros, atender a otros, escuchar a alguien que tiene una necesidad, a lo mejor telefónicamente en este momento, ¿sí? En estos días, y volverte a buscar a tu Dios. Cuando te enamoraba, el encontrarlo, el ir a la iglesia, el poder leer su palabra, el tener una comunión con los hermanos, en fin, cuando era tu deleite estar ahí. Dice, esto es personal, tú vuélvete a tu Dios, no a tu cualquier Dios. Obviamente está hablando de Dios, del Señor, de Jesucristo, de Dios Padre, del Espíritu Santo. No es cualquier Dios. Esto es algo personal. Y ese es el porqué muchas veces algunos de nosotros podemos avanzar o no avanzar en el camino de Dios. No es un tema de culpa de Él, pero Dios nos está haciendo ver algo, ¿sí? Que estas palabras son importantes porque su evangelio es lo que va a permanecer hasta el día de hoy. ¿Sabes? Estábamos hablando con una persona hace un día
y me comentaba, ¿sabes? Ahí en mi casa, muy cerca de nosotros, hay una persona que vio que mi vida ha cambiado, nos platicaba su testimonio, y entonces pues él quería como conocer de Dios, y a final de cuentas lo que hice fue salir de mi casa, y fui y lo busqué, y oré por él, y le platiqué la palabra, y eso está pasando, hermanos, con gente de nuestra iglesia en Naucalpan, pero también está pasando en estos tiempos de sequía, de desierto, de duda, de que a lo mejor no se sabe qué va a suceder, pero hay gente que está estando dispuesta a decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y sabes, hoy la gente va a estar checando cómo reaccionas ante esta pandemia que está pasando, cómo vives la palabra de Dios. Entonces, quiero ir a otro versículo que respalda lo que es la importancia de la palabra de Dios. Isaías capítulo 40. Este también está en el Antiguo Testamento. Y vamos a leer el libro de Isaías. Es uno de los libros más grandes en la Biblia. Y yo quiero tener el tiempo para poderlo buscar manualmente aquí. Ya llegué a Isaías. Si estás con nosotros y te parece de bendición esta palabra, puedes escribirnos algo. Sería importante poderlo ver. Saludos a León, que recién se acaba de unir a la parte de la transmisión. Isaías 40, versículo 8, dice: secase la hierba, o se secó la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra del Dios nuestro, dice ahí, permanece para siempre. Y sabes, esta es la palabra de Dios que nosotros predicamos, su Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero más allá de eso, nosotros estamos predicando aquello que dice su palabra que tenemos que hacer. ¿Ok? Y vamos a ver exactamente qué dice la Biblia. Cuando se refiere a que sí, Señor, yo sé que no solo de pan vivirá el hombre, yo sé que no solo que va a vivir de toda palabra que sale de la boca tuya. Bueno, ¿a cuántos de ustedes, por qué no nos escriben con lo que te voy a decir algo? ¿A cuántos de ustedes les gustaría, les interesaría, les simpatizaría o les caería bien que Dios te dé una palabra personal? Generalmente esto que te estoy diciendo ocurre cuando estamos en la iglesia. Ocurre cuando estamos en alguna reunión y alguien te puede dar una palabra. Pero te digo algo, ahora estando en tu casa, no dependes de un ministro, no es única ocasión de que haya un invitado especial como para que pase algo especial en tu vida, no. Hoy dependes de estar tú solo con Dios y buscando su palabra. Y vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25. Eso está hacia el final del Nuevo Testamento. Primera de Pedro 1, 25. Sí, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1. Yo lo escribo. ¿Tú lo escribes? 1, 25. Y dice: la hierba se seca y la flor se cae. Al final del versículo 24. Perdón. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra, pon mucha atención en lo que te quiero decir. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Cuál es la palabra que Dios hace énfasis en esto que estamos hablando? Pues su Evangelio. Exactamente, no estoy diciendo que el antiguo no vale, pero estamos diciendo que todo es importante y específicamente Santiago dice el Evangelio. Y Evangelio significa buenas nuevas de salvación. El Evangelio significa buenas noticias, compartir la palabra de Dios y la salvación a todo aquel que quiere escuchar la palabra. Así que en esta tarde vamos a ir a una palabra más. Ya hemos visto algo y quiero recapitular para ustedes que están retomando el tema de una transmisión, que se están sumando, y para aquellos que están desde el principio y podamos ver en qué nos estamos enfocando. La palabra de Dios dice que no solo de pan vamos a vivir. Vamos a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Vamos a vivir de todo lo que Él dice. Y especialmente Él habla cuando estamos en tiempos de crisis, cuando estamos en tiempos de ser probados. Iglesia, tenemos que orar y entender bien las cosas. Cuando Dios permite que estés en una prueba, ¿sí? No es que te está haciendo daño. Ya lo leímos hace rato. Para propósito, para cosas buenas, para beneficio de tu vida. Para eso Dios te está probando y te está bendiciendo. Para eso Dios te está diciendo, hoy, iglesia, te voy a hacer pasar por una prueba. Hoy te voy a dejar ver que si lo que te atraía a una iglesia era el cómo cantan, a lo mejor ya no va a ser tan importante para ti. Si lo que te atraía para estar en una reunión es que son muchas personas y piensas que solo así es exitosa la iglesia, Dios te está haciendo ver, concéntrate en mi palabra y quiero saber de qué estás hecho, hijo. Quiero entender si vas a hacerme caso a mi palabra y a mi corazón. Si a ti te gustaba ir a la iglesia por cómo predica una persona, por el gran audio que tienen, por el gran estacionamiento y las comodidades que ésta físicamente presta, Dios te está diciendo, hijo, estamos en tiempos de prueba y voy a observar de qué estás hecho. Y voy a mirar si vas a obedecer mi palabra y vas a caminar como yo lo digo. Hoy la iglesia está teniendo un tiempo donde vamos a estar en casa, donde los templos del Espíritu Santo somos cada uno de nosotros. Pero ojo, esto quiere decir que sí vamos a regresar un tiempo a la iglesia física, a la reunión congregacional, pero tenemos que llegar más firmes. Y con esto que estamos viendo, si tú has pensado que bueno, es un tiempo para a lo mejor no estar leyendo la palabra, porque vamos a esperar a que podamos regresar a la rutina habitual, porque vamos a poder estar pues descansando de Dios y descansando de su palabra. Hoy no voy a abrir mi Biblia, hoy no voy a orar, no voy a escuchar alabanzas. Si te has tomado un descanso de esto aparente, déjame decirte con todas las letras que es tiempo de que tú pongas y vuelvas a Dios con todo tu corazón. Que vuelvas a Dios con toda tu vida. Y digas, Señor, yo necesito de tu palabra. No es un tiempo donde tú y yo podemos tomárnoslo a la ligera. Y en este momento, en estos días y en estos meses que vienen, Dios va a probar de qué están hechos nuestros corazones. Y si estamos creyendo o no en el Señor Jesucristo. Y más allá de eso, viviendo. Porque muchas personas van a decir, Señor Jesucristo, yo me encanta donde me reúno. Yo evalúo el avance de la obra conforme a que la gente viene, a la gente se va, conforme a que los cultos están llenos, conforme a que hemos abierto dos reuniones. Y a lo mejor Dios dice, ¿sabes qué, hijo? Mi palabra también va a hacer algo contigo. Va a ser un fuego en tu vida, en tu corazón. Va a ser fuego que te va a poder bendecir. Vamos a leer Jeremías 23, 29. Jeremías 23, 29. Hola. Si nos dan ahí sus comentarios, nos encantaría poderlo conocer y poderlo saber. Jeremías capítulo 23, versículos 29. Y esta palabra también llamó mi atención porque se refiere a toda la palabra de Dios. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Mira, hermano, puede suceder que en ocasiones tú y yo nos comportamos como personas duras, aun cuando conocemos de Dios. A lo mejor tú y yo conocemos a personas que son difíciles de que les entre la palabra. Y la palabra, aun como es suave, aun al mismo tiempo de que la palabra nos enseña que es el sustento de nuestra vida, dice Dios, mi palabra es como fuego. Y el fuego, entre muchas imágenes o cosas que tiene en la Biblia, es una figura de prueba. Es una figura donde se prueba de que sirve para probar de qué está hecho algo en la vida. Entonces hoy tenemos que tener algo muy claro, hermanos. No se trata del lugar que tenemos físicamente.
No se trata de la cantidad de gente para decir estamos bien o está mal. Ni siquiera de la cantidad de seguidores en internet. Nos encanta ver que acá en Naucalpan somos más o menos 50 y luego en las transmisiones ya le pegamos a los 500, 200. Gloria a Dios. Gloria a Dios por las herramientas digitales que nos permiten saber a cuántas personas estamos llegando. Pero también te voy a decir algo. Eso no es la victoria de nuestras transmisiones. Eso no es el objetivo por el cual lo hacemos. No lo hacemos por un tema de publicidad. Lo hacemos porque queremos que la palabra llegue a tu casa, que la palabra llegue a tu corazón. Vamos a escribir otro versículo y vamos a leer el libro de Juan 5:24. Juan capítulo 5, versículo 24. Estamos bien. Los chicos. 5:24. De cierto te digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En ocasiones tú y yo nos podemos estar congregando, en ocasiones tú y yo podemos estar caminando con Dios, pero ni siquiera haciendo lo que Él nos pide. ¿Podemos ser cristianos religiosos? Por supuesto que puede haber. No creas que ya no eres religioso porque saliste a lo mejor de una religión tradicional o con ídolos. Si tu vida no está haciendo lo que Dios dice que se haga, como Él dice que se haga, estamos siendo religiosos. Y te voy a decir una cosa bien importante. Jesucristo dice aquí, ya entendimos que mi palabra te sustenta. Ay, sí, Señor, susténtame. Pero yo no veo, hijo, que tú hagas lo que yo te estoy pidiendo, demandando y en ocasiones muy seguidas ordenando. Yo no veo que tú estés haciendo como yo te digo las cosas. Y la palabra de Dios dice aquí, de cierto te digo, el que oye mi palabra y le crea al que me envió, tiene vida eterna. La vida eterna no solamente es decir, yo paso al frente, oren por mí, quiero recibir a Cristo en mi corazón y vivir como Él dice. Eso es una parte inicial. Pero recuerda, Dios probó a la gente en el desierto no para ver quién había hecho su decisión por Dios o por Cristo en algún momento. Dios no le estaba diciendo en el Nuevo Testamento cuando decía que no solo de pan vivirá el hombre, no le estaba diciendo, tú ya te convertiste, tú ya te reúnes, tú ya te congregas, ya eres salvo. No, les estaba diciendo que en medio de la prueba, valga la expresión, los iba a probar a ellos. Les iba a saber ver de qué están hechos y si están viviendo su palabra. Así que no te confíes, iglesia. No te confíes en pensar que ya caminamos porque ya estamos dentro de Jesucristo y porque le conocemos en nuestras vidas. No, Jesucristo dice, como dicen los evangelios, que si oyes la palabra y le crees al que la envió y la haces, entonces tienes vida eterna. Y eso es a lo que nos está llamando Dios, no a quejarnos por el tiempo de prueba que estamos, no a quejarnos ni siquiera por el gobierno. Mira, anoche tuvimos un tiempo de oración y en lo personal yo oraba por nuestro presidente y decía, Señor, no se trata de partidos políticos, no se trata de ideas buenas o malas, equivocadas o no corruptas o corruptas, no se trata de los colores, se trata del ser humano que hoy has permitido que esté al frente. Y así vamos a orar por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Que podamos estar a favor o en contra, en acuerdo o en desacuerdo, es un asunto muy irrelevante. Pero lo que tú y yo estamos llamados a hacer es a orar por nuestras autoridades. Y hay un versículo, si me ayudas a buscarlo, Fabio, lo tenías por ahí, que cuando tú y yo oramos por nuestros gobernantes, la tierra tiene paz. Y esa tierra no me refiero solo al planeta, me refiero a tu casa. Entonces, cuando tu oración es dirigida por algún tema donde tú estás tratando de ser favorecido por alguna circunstancia que estás mirando, te voy a decir algo, no es una oración correcta. Hay que orar sencillamente por la persona. Dice Dios que no todos van a ser a lo mejor acertados. Eso no es importante, ni siquiera si todas sus decisiones son importantes, son buenas, eso va a ser exitoso. Tampoco lo califica Dios así. Dice, iglesia, este es el momento en el que tienes que orar por tus dirigentes. Primera de Timoteo 2, 1, 3. Vamos a leer Primera de Timoteo 2, del 1
Y esta palabra está bien padre. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Sí. Gracias, Juan. Y fíjate muy bien lo que dice ahí. Exhorto, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Voy a ir despacito. Levanta tu vista para acá donde estamos en la transmisión tantito. ¿Te acuerdas que tocamos el tema de la oración semanas antes? Donde decía que sean conocidas con Dios nuestras oraciones con acciones de gracias, pero pidiendo a Dios las cosas. Bueno, aquí la instrucción que Pablo le da a Timoteo le dice, número 1, ora por todos, sean amigos o enemigos, ¿ok? Y sean personas cualquiera que sean. Y vamos a orar, dice, por todas las personas. Número 2, ¿Qué están enemigos? segunda de Timoteo 2:2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. La palabra piedad generalmente en algunas versiones se traduce como la palabra amor. Entonces, cuando tú lees este versículo, según de Timoteo 2:2, dice, ora por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en todo amor y en toda honestidad. Si a pesar de que tú tienes problemas o tienes circunstancias difíciles en tu casa, no hay siempre un ambiente tranquilo, o tú en lo personal no estás tranquilo, a lo mejor no has orado por tu presidente, a lo mejor no has orado por tu gobernante, ¿sí? Y dice Dios, ellos no se van a enterar, a lo mejor no van a decir, hey fulanito, gracias familia García, familia Olmedo, familia Zúñiga, familia Martínez, gracias por orar por mí. A lo mejor el presidente no se va a dar cuenta, ni siquiera se va a enterar, pero dice Dios, ¿no enseña Dios en su palabra que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda? No es necesario que se sepa. No es necesario que le mandes un Twitter ahí, un mensaje, ay, estoy orando por usted, señor presidente. Mientras el Señor de señores, el creador de creadores, lo pueda saber, entonces tú y yo vamos a estar bien delante de Dios. Y tu casa, tu familia, todo lo que tienes va a tener paz. Y eso es la palabra de Dios. Eso es hacer su palabra. Tú puedes ir con tu Biblia bajo el brazo, pero no haciendo nada. Tú puedes ir con la palabra de Dios predicándole a otros y a lo mejor la gente va a decir, yo no veo que tú estés bendiciendo a Dios con tu vida. Ver tu vida no me refleja algo al 100%. Entonces nosotros, por eso es que incluimos en nuestras oraciones a nuestros gobernantes, para invitarte a hacer lo que está diciendo la palabra de Dios. ¿Ok? Vamos a leer Juan 5:24, no, ya la leímos. Salmo 119, 116. Salmo 119, versículos número 116. De pronto se me perdió y dije, ay, ¿tiene tantos? Y este versículo está padrísimo también porque habla de cómo tú puedes ser sustentado con tu palabra, la palabra de Dios. Y aquí está el salmista y dice, Salmos, ya lo pusieron, ya vi 119, 116. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. El versículo 117 dice, sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Y los estatutos son sus mandamientos. Hay una palabra en la Biblia, sé que está ahí, pero no me acuerdo exactamente, pero dice que nosotros debemos hacer todos sus mandamientos. Tenemos que hacer cumplir toda su palabra. Y el salmista está diciendo, entiendo que tus mandamientos son camino a mi vida. Entiendo que tus estatutos no son prohibiciones, son órdenes para ordenar mi vida, para que mi vida esté en paz. Y dice, caramba, yo estoy aquí. Si hago la palabra, sosténme y seré salvo. Y yo me voy a regocijar
siempre en tus estatutos. Hermano, por favor no te equivoques, no veas como que la palabra de Dios nos puso un pie cuando puso los mandamientos. Es que Dios sabía que íbamos a fallar, quería que no llegáramos perfectos. No, es la forma correcta de caminar y de agradarle constantemente. Y no significa que tú puedas escoger 1, 2 o 5 nada más. Tiene que ser toda su palabra. Y ahí te metes al tema de integridad. Ahí te metes al tema de ser uno solo con el Señor conforme Él dice. Por eso esta predicación la hemos titulado La eternidad de su palabra. Pero también le agregaría un subtítulo: y el poder que tiene su palabra. No solo para el mundo entero, sino también para nosotros. Mira, está en nuestro corazón, de mi esposa, mío, mi familia, y sé que también de los congregantes de la iglesia, que más gente llega al conocimiento de Dios. Pero ten mucho ojo, como decían en nuestras épocas, los 80, ¿se acuerdan? Ten mucho ojo. La gente va a leer el evangelio que vea en ti, lo que vea que tú estás viviendo, y entonces te van a decir: ¿sabes qué? Me invitas mucho a la iglesia, me llamas bien seguido, me dices que no haga y que deje de hacer, me dices que ponga y que quite, que hable y que no hable, pero tu vida no es reflejo ni siquiera de una página entera de la Biblia. Y eso la gente lo está leyendo. Y en estos tiempos de crisis, en estos tiempos donde la gente corre a sentir seguridad, a comprar de manera desmedida, a creer que van a estar seguros si hay mucha comida en el refrigerador o mucha comida variada de diferente forma, y sienten algo de seguridad en eso, yo creo que Dios a lo mejor se entristece un poco, porque dice: la respuesta está leyendo la palabra, Señor. La respuesta dice: no solo de pan vas a vivir, hijo, sino de toda la palabra que sale de mi boca. Hay un tercer momento en la Biblia donde es crítico, no solo para el pueblo de Dios. En Deuteronomio 8 era un momento crítico, cuando ellos salieron de Egipto y estaban en el desierto. En los libros que vimos hace ratito, de Mateo 4:4 y Lucas 4:4, era un tema donde Jesús estaba siendo tentado. Pero llegó la parte culminante de su ministerio personal aquí en la tierra, cuando estaba por ser crucificado. En ocasiones vamos a vivir cosas que tú y yo vamos a decir: híjole, hay problemas que prefiero que me pasen unos a otros. A lo mejor alguien diría: yo prefiero ser tentado a tener que ser crucificado. O prefiero haber sido tentado a tener que estar en una sentencia de muerte. Jesús estaba en ese momento. Y estaba en la última cena con sus discípulos. Y a pesar de todo, no dejó de alimentarlos. Partió el pan y partió el vino. Y le dio esperanza y le dijo: ¿sabes qué? Hagan esto en memoria mía. Y yo creo que más de alguno de ellos se preguntó: ¿en memoria tuya, Señor? O sea, ya no vas a estar, vas a regresar, esto es una buena onda que pasó en la historia de la humanidad. A lo mejor no entendían eso, pero ¿vamos a recordar a un vivo o a un muerto? ¿Vamos a recordar a alguien a quien le ganaron o a alguien a quien ganó? Ellos no sabían el final de la historia todavía. Ellos estaban pendientes de quién lo iba a traicionar, si iba a ser uno o iba a ser el otro. Pero Jesús le dijo: tranquilos, parto el pan, es una muestra de sustento, y dice la Biblia que Él les enseñó que iba a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Y así tenemos que entender tú y yo la palabra, hermanos, que nosotros tenemos sustento en Él todos los días. Si leemos su palabra, si la hacemos, si nos vivimos sustentados conforme a su palabra y entendemos que Él nos ama desmedidamente. Y que Él está interesado en que tú y yo hagamos su palabra constantemente. Por eso, en esta tarde, para reflexionar al respecto, vamos a leer también ahí mismo en el Salmo 119, versículo 122, la siguiente palabra, y dice: afianza a tu siervo para bien. No permitas que los soberbios me opriman. Mis ojos desfallecieron por tu salvación, en el versículo 123. Y por la palabra, no, versículo 123. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Haz con tu siervo según tu misericordia
Y nuevamente dice el salmista, y enséñame tus estatutos. Y así te puedes seguir en ese versículo, pero llama la atención como dice, con tu palabra susténtame, atiéndeme, Señor, ayúdame a comprender que tu palabra es un beneficio para mí. Ayúdame a entender que tu palabra es bendición de camino para mi vida. Y entonces yo me voy a regocijar con todo esto. Entonces, hermanos, tenemos que comprender que no solo de pan vamos a vivir. Vamos a vivir de su palabra. Es más, puedes estar lleno en cuanto a la cantidad de comida en tu casa. Puedes estar sobrado en recursos y puedes sentir no preocuparte por eso. Pero Dios dice, y de mi palabra, ya no digamos una hoja. ¿Hay algún versículo que pongas en práctica, hijo? ¿Hay algún versículo que tú digas, yo me pongo a hacer la palabra? Si en tu casa o en tu persona sientes que te cuesta trabajo leer, que te cuesta trabajo querer orar, es una batalla, es una lucha. No te estoy diciendo que eres malo o que estás endemoniado o algo por el estilo, no. Pero es una batalla que tienes que vencer contra tu voluntad, contra la forma de lo que estás viviendo y decir, Señor, hazme entender tu palabra con tu siervo. ¿Cuántos de los que nos están leyendo y escuchando o viendo les gustaría servir a Dios? ¿Por qué no nos escriben ahí en los comentarios? A mí me gustaría servir a Dios, a mí no me gustaría. ¿Cuántos les encantaría que Dios les dé un llamado para servir para su palabra? ¿Por qué no nos van poniendo por ahí? Y si este es tu caso, sería muy importante que nos lo dejes saber. ¿Por qué? Porque la palabra dice, haz con tu siervo según tu misericordia, pero enséñame tus estatutos. Enséñame tu vida y lo que tú quieres que yo haga, Señor, para servirte y para glorificar tu nombre. Entonces el tema de Dios no es un tema menor. El tema de su palabra no es un tema de una bonita religión que tú y yo estamos viviendo. No lo vivas como una religión. Si tú lo has vivido como religión, estamos teniendo en poco la palabra de Dios. Lo que es el centro de este mensaje. Estamos teniendo en poco la palabra de Dios. Como un hobby dentro de nuestras actividades. Si lo vemos como que solo ciertos días, solo ciertos momentos, en ciertas circunstancias voy a hacer su palabra. No lo hagas así, porque estamos desprestigiando su palabra. La estamos prostituyendo. La estamos vendiendo por unas cuantas monedas al decir, Señor, cuando pueda y cuando quiera, y si no tengo nada que hacer, y si tengo tiempo, te busco. Entonces a lo mejor Dios dice, te meto en cuarentena. Y sí o sí vas a tener tiempo de leer la palabra. Sí o sí vas a tener tiempo de orar. Pero si a pesar de eso no lo hacemos, mira, Dios no va a mandar un rayo y te va a castigar. Él te ama más de lo que yo te puedo amar. Él te va a tolerar más de lo que yo te pueda tolerar. Él te va a dar no una oportunidad, te va a dar 1000 oportunidades. Él te puede dar tantas oportunidades como páginas y versículos hay en la Biblia. Pero un día nos va a pedir cuentas. Y un día va a decir, ¿qué hiciste con lo que sabes? ¿Qué hiciste con lo que conoces de mi palabra? Mi palabra era tu sustento. Sí, preocúpate, pero ponte a orar, deleítate, gózate, busca de tu palabra. Y padres de familia que nos están escuchando, es el tiempo que nosotros tenemos que llamar audible, física y notoriamente a nuestros hijos y a nuestra familia a tener tiempos de oración y de lectura. Tenemos que convocarnos a estar juntos porque tiempo tenemos y en ocasiones no está bien organizado. ¿A poco con muchos de ustedes no dicen, tengo semanas que estoy ahí guardado y hay cosas que no he hecho? ¿No les ha pasado? Bueno, yo te les digo a quién sí le pasa. No, a mí sí me ha pasado. ¿Sabes una cosa? De pronto le damos mucho lugar a la flojera, mucho lugar al quedarse tirado y eso no es bueno porque, ojo, los científicos y la gente en el mundo dice, todo hábito que adquieres por 21 días o toda costumbre que haces por 21 días se te vuelve un hábito que es difícil de quitar. Y este es el momento donde tú digas, bueno, me costaba leer la palabra, tenemos una lectura diaria. Y entonces voy a leer la palabra diariamente, voy a orar un tiempo, voy a seguir la transmisión los martes a viernes a las 8, me voy a adelantar a leer su palabra. Cuando me llamen a orar, si detecto que me cuesta trabajo, esa es una victoria personal y una batalla que nadie puede pelear por ti. Tienes que moverte y decir, voy a buscar a Dios. Y ser sincero y decir, Señor, a lo mejor no quería venir a orar, a lo mejor no quería venir a postrarme en tu palabra, a lo mejor hasta sentía un cierto en algo de Dios.
No es un compromiso conmigo, hermano, te lo puedo asegurar. Es como orar por el presidente, no nos vamos a dar cuenta. Y no nos interesa darnos cuenta, pero nos interesa que tú entiendas que la palabra de Dios es eterna. Y la Biblia también dice, si me ayudan con ese versículo, dice que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no va a pasar, no va a dejar de poder ser. Y eso es algo bien importante. ¿Ok? Gracias por los que se están sumando, por los que siguen ahí llegando a la transmisión. Y es una bendición, ¿sí?, que nosotros estemos juntos. Y quiero agregarte otro contexto de la palabra de Dios. Vamos a poner, si nos pones, Jessica, Salmo 119, versículo 114, por favor. La palabra es nuestro sustento. La palabra de Dios es nuestra profecía también. Es nuestro destino en la vida. La palabra de Dios es de lo que vamos a vivir. Y no estoy hablando de comercializar la palabra de ninguna manera. Él nos va a sustentar. Pero la palabra de Dios, al venir de Dios, tiene atributos de la personalidad de Él. Y otro de esos atributos es el refugio. Y la palabra dice así, 119, versículo 114. Salmo 119, 114. Mi escondedero, mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. En la palabra de Dios también nos podemos entender que nos podemos esperar y que nos podemos resguardar. Espera en la palabra de Dios. Por eso es tu sustento, porque te enseña a alimentarte, te da ánimo, te da fuerzas al cansado cuando no tiene ningunas, te levanta, te hace entender una nueva visión, te hace aprender a esperar. Ese es tu sustento, no necesariamente el dinero y lo que ocurra allá afuera. Ahora sí me dicen ese versículo, por favor. Es Mateo, otra vez, Mateo. 24:35. Mateo 24. 35. Ok. Mateo capítulo 24, versículo 35. Si tú ves que de pronto te repito los versículos, es porque es nuestro interés que los puedas apuntar, amén de que están apareciendo en la línea de comentarios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y hay un versículo anterior, Mateo 24, 34, por favor. Y dice, hablando de la venida del Hijo de Dios, hablando de los tiempos difíciles que la humanidad físicamente sin Cristo, pero Él está con nosotros, iba a vivir. Este es el momento con el que culminamos esta predicación. Los momentos en los que la humanidad le toca vivir por sí misma tiempos de dificultad. Y dice, de cierto te digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La palabra de Dios nos da esperanza, pero hay cosas que se tienen que cumplir. Ayer en la noche le decía a mi esposa, yo no sé si orar, y no lo decía por copiarle a alguien, no, pero la verdad sí venía esa reflexión a mi vida. Yo no sé si orar porque esto termine. Yo no sé si orar porque no lleguemos a una fase 3. Yo no sé si orar para que Dios ya no permita que suban los precios de las cosas que consumimos. Yo no sé si orar por eso, la verdad. Más bien entiendo que estamos en tiempos de Dios y que las personas que nos dedicamos o hemos sido llamados o enviados, pero nunca autopuestos, nunca autopromovidos a predicar su palabra, tenemos que predicarte lo que es la paz, la bendición y la esperanza. Y es lo que estamos haciendo en esta tarde. Así que ahí en tu casa quiero invitarte a que te unas con nosotros a tener en práctica esto que estamos diciendo. Vamos a orar delante de Dios y vamos a pedirle a Él, número 1, iglesia, que nos perdone por las cosas que hemos hecho. Que nos perdone por las circunstancias que hemos vivido y que a lo mejor no están correctas. Si nos ayudas, Mimi, por favor, ahí teniendo un fondito acá de este lado. Y vamos a orar en este momento, estando ahí en nuestras casas y con nuestros familiares. Yo te invito a que no haya uno en esta reunión en tu casa que se quede sin orar. Incluso si tú pones a orar a los niños, te vas a sorprender de las palabras y las frases que vienen de parte de Dios a sus corazones. Hace unos días estábamos aquí en la casa, como todos ustedes, y mi hijo, el más pequeño, de pronto dijo, ¿por qué no oramos por uno de mis profesores?
un profesor que él tiene. Y sabes una cosa, eso es algo que se tiene que publicar. Y te voy a decir por qué. No porque se trate de mi hijo, no porque sea algo especial, algo diferente, ungido, no, sino porque Dios pone carga en el corazón de las personas y les dice, ¿por qué no pides por él en este momento? Y así como brota la petición de alguien, en el mundo entero hay gente que te conoce y va a estar pidiendo por ti. Así que en esta hora te voy a pedir que cerremos nuestros ojos y en una actitud de reverencia y sobre todo de agradecimiento a Dios, le digamos ahí en tu casa, sin ninguna pena, sin nada que te pueda estorbar. Y empieza a orar en tus palabras. Y Señor, en esta tarde te damos muchas gracias porque estamos guardados. Porque tu palabra nos enseña también que no habrá plaga que toque nuestra morada, que no habrá plaga que nos haga daño, Señor, si guardamos tu palabra. Hoy te pido perdón a título personal, a título de mi familia y los que están aquí en casa con nosotros, que puedas perdonar a tu pueblo si hemos sido indolentes, si nos hemos tomado por decisión propia, más no por instrucción tuya, un descanso de ti, un descanso de tus actividades, cuando deberíamos de descansar completamente en ti. Señor, hoy que cada casa que nos está viendo levante la voz audiblemente para que incluso tus vecinos te oigan y sea un centro de bendición alrededor. Y te pedimos, Padre, por nuestra colonia, te pedimos por nuestros papás, por nuestros hermanos, por nuestros hijos, por nuestro México. Señor, sana nuestra tierra, Padre. Y a lo mejor lo que tienes que sanar no es que tengamos una plaga, sino nuestro corazón, que a lo mejor no está rendido al 100 por ti. Y tú dices, iglesia, vengo en breve, vengo pronto y necesito que estés preparada, porque va a llegar la hora de casarte, la hora de las bodas del Cordero. Y la novia tiene que estar lista, la novia es la iglesia. Padre, no hay nada más importante en este planeta que conocerte, que vivirte, que tenerte y caminar conforme dice tu palabra. Gracias, Señor, porque con lo que tenemos te honramos en esta tarde. Con lo que tenemos aquí transmitimos y predicamos tu palabra, Señor. Y gracias porque no nos falta nada. Y en esta casa, Señor, se predica tu palabra. En la casa donde nos están viendo, estamos levantando nuestras voces para adorarte y bendecirte y decirte, Padre, tú eres mi Señor. Y decláralo una vez más. Nunca habías recibido a Cristo estando en tu casa. Pues hoy le puedes decir, Padre, hoy te recibo como mi Señor y Salvador de esta casa, de este predio, de este departamento. Hoy te recibo como mi Señor Jesucristo. Entra en este lugar y que todo ambiente que no sea tuyo esté echado fuera, Padre. Y hoy declaramos libertad a los cautivos que nos estén viendo, libertad a aquellos que se sienten aquejados por cargas de pecado. Hoy declaramos, Padre, que tu palabra es nuestro refugio. Hoy declaramos, Padre, que nos alegramos en que podemos nosotros predicar tu palabra. Nos alegramos en que hay personas que están buscando de ti. Gracias, Señor, por las dificultades. Y te digo, Señor, gracias por lo que viene. Gracias por si se pone duro o si mejora la circunstancia. Gracias, Padre, porque tú eres el Rey de Gloria y a ti te vamos a alabar y a ti te vamos a bendecir. Y te voy a pedir, únete con nosotros a esta alabanza. Vete por acá, Mimi. Ah, sí. Ahí está, por favor. Sí, perdón. A tus pies, abre mi corazón. A tus pies, entrego lo que soy. Es el hogar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar.
Bueno, pues es un tiempo de bendición estar aquí con ustedes. Creció mi Biblia. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que estamos aquí. Recuerda, y es una ordenanza que queremos enfatizar en esta tarde. Si tú estás teniendo trabajo, estás teniendo bendición en este tiempo, no dejes de apartar lo que es tu diezmo. No dejes de guardarlo. Recuerda que no lo hemos recogido, pero te pedimos que lo guardes en tu casa. ¿Qué mejor alfolí que tu propia casa? Para que lo guardes, ¿verdad? Y después lo tengamos ahí presente. Qué mejor que en tu casa esté reservado y Dios sepa que ya apartaste una parte. Es bien interesante y bien importante que no se trata de retomar actividades después y volver a lo que hacíamos, sino ser permanentemente fieles, permanentemente constantes, cristianos de una sola pieza, sin importar la circunstancia en la que estamos pasando. Yo te doy muchas gracias por estar con nosotros. Creo que mi esposa les va a decir algo. ¿Vas a pasar? Ya nada más oramos para despedirnos. Para despedirnos, les presento a mi esposita. Les presento a mi esposo. Y bueno, hoy en la madrugada, mientras muchos de nosotros dormíamos, había mucho ruido y no sé si se dieron cuenta que hubo mucho viento y algunas cosas se movieron y yo me desperté. Y yo decía, ay Señor, ¿me volveré o no me volveré a dormir? Porque me asomé a todas las ventanas y luego Jessy me llamó. Y ya no pude dormir, pero vino una palabra y es Isaías 26:3, te lo voy a leer. Dice, muchos de ustedes ya se la saben. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y esta palabra viene muy adecuada a lo que hoy mi esposo ha estado hablando acerca de estar atentos a la palabra de Dios. ¿Y cómo va a perseverar nuestro pensamiento y vamos a ser guardados en la paz de Dios? Pues perseverando en la palabra de Dios. Y tenemos que estar meditando la palabra. Así que te invito a que tú leas esto. Guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y entonces dije, Señor, tal vez me está faltando a manera personal, a título personal, me está faltando perseverar en tu palabra. Y eso es algo, tenerla, meditarla. Y eso es algo que tenemos que hacer. ¿Sale? Bueno, pues estamos despedidos. Vamos a orar para irnos. No sin antes orar por nuestros festejados del mes. Mimi. Y le voy a pedir a Mimi que pase aquí. Llegan de cuenta que aquí está Ruth. Abrázala, Mimi. Abracen. Vamos a orar por ellos. Vamos a orar por ellas. Ellas son del mes de abril. Por circunstancias ajenas a nosotros no hemos podido tener nuestro convivio del mes de marzo y el mes de abril. Pero en cuanto estemos en las condiciones adecuadas para poder hacerlo, lo vamos a hacer. Vamos a compartir el pan unos con otros y va a ser un buen tiempo, así que vamos a esperarlo y ve preparando, pensando qué voy a llevar ese día que ya podamos estar juntos, ¿sale? Entonces vamos a orar por Mimi y por Ruth. Tú eres del 28 y Mimi es del 23, hace ratito, sí, cierto, Ruth. A ver, me hace daño no ponerme mis lentes. Bueno, ahorita me los pongo. Y esta Ruth es del día 23. Ruth, te bendecimos donde quiera que estés y vamos a orar por ellas. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias por sus vidas. Muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y tú siempre has sido bueno, Señor, con ellas. Gracias por el talento, Señor, que tú has puesto en la vida de Mimi, Señor. Hoy te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú sigas aumentando, Señor, tu gracia, tu misericordia, tu favor con ella, Señor, porque ella ha mirado al Dios de su salvación. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que tu Santo Espíritu la rodee. Padre, que tú le sigas hablando, Señor, pero sobre todo que ella sea obediente a tu voz, Señor, en este año. Padre, donde quiera que está Ruth, Señor, hoy la bendecimos, Señor. Te damos gracias, Señor, por su vida, porque ella es sierva tuya.
Sé bendecida en tu entrada, sé bendecida en tu salida, al igual que Mimi, Ruth, en el nombre de Jesús. Hoy oramos por tu familia, oramos para que las promesas de Dios sean cumplidas en ti, sean sí y amén, porque tú así eres, Dios, y así lo has dicho. Hoy oramos para que aquellos que nacieron en este mes, Señor, sean bendecidos grandemente y que ellos también puedan perseverar en tu palabra, Señor, y puedan ver que tú no los dejas solos, que este año no es un año triste porque no vamos a poder estar con la familia o con los amigos o con los hermanos. Hoy, este año, vamos a dar gracias porque tú nos has perseverado en vida, Señor, y tú nos has dado la vida. Muchas gracias, Jesús, porque podemos seguir cumpliendo años, Señor, en ti y ser fortalecidos en ti. Padre, en el nombre de Jesucristo te pido también por mis hermanos que están del otro lado de la pantalla, aquellos que están en su casa, que por razones, Señor, de fuerza mayor tienen que salir a trabajar, Señor, porque ese es el trabajo que desempeñan médicos, nuestros hermanos que trabajan en los transportes, aquellos que están en tiendas departamentales, Señor, guárdalos, sigue mostrándoles tu favor. Gracias porque ninguno, Señor, ha caído, Señor, y porque tú tienes cuidado de ellos. Hoy oramos, Señor, para que tú sigas guardando cada familia, para que tú sigas, Señor, manifestándote con poder y gloria, Señor. Gracias porque sabemos que todos, Señor, tienen alimento, Señor, y todos, ay, Señor, me sorprendes, porque aún en estos tiempos hay trabajo, Señor, y eso es por ti, Señor. Gracias por las nuevas fuentes de empleo que se han abierto para los miembros de esta misión, Señor. Muchas gracias, porque ha sido por ti, Señor, solo por ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues estamos despedidos. Ten un rico provecho el día de hoy. Come lo que vayas a comer con tu familia, pero que sea en este ambiente de celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.